que es el propósito del Ministerio de Alabanza. El propósito del Ministerio de Alabanza no solamente es crecer, sino que también desarrollar a otros para que aprendan. Y qué mejor que ellos que están en la edad para poder aprender. Incline su rostro, vamos a orar un momento. Padre, te damos la gloria y la honra esta mañana por tu palabra. Suplicamos, Señor, que nos hable el corazón, Señor. Danos gracias, Señor, para enseñarla. Danos gracias para aprender, Señor. Te suplicamos, Señor, que esta mañana sea usted hablando en nuestros corazones, que podamos recurrir a la medicina que es usted, Señor, a la cura de nuestro mal, a la cura de nuestro cáncer que come nuestra sociedad, la humanidad completa, que es el pecado, Señor. Padre, sane, libere, denos, Señor, paz en nuestros corazones a través de su amor y su misericordia, a través de su salvación. Gracias por libertarnos, Señor, del pecado. Ahora le suplicamos, Señor, que nos ayude a mantenernos tomándonos la dosis diariamente. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana nuestro estudio se ha titulado En busca de la medicina. Y el ser humano tiene un problema muy serio. El ser humano tiene una enfermedad que cada día lo va separando de Dios. Y fíjese bien, como humanos, aunque nos propongamos hacer lo bueno, aunque como humanos nos propongamos hacer las cosas perfectamente, muchas veces no las vamos a alcanzar. Porque nuestra misma naturaleza nos lleva a separarnos de Dios. Nuestra misma naturaleza nos está absorbiendo o es la lucha que usted y yo tenemos todos los días para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Busque Isaías, por favor, en su capítulo 1. Versículo del 2 al 10. El Señor está hablando a su pueblo a través de un profeta. El Señor está hablando a un pueblo escogido. Y yo quiero que lo entienda de esta manera. Dios no le está hablando a personas que no conocen del Evangelio. Dios no está hablando a Moab, a Egipto, a Babilonia. Dios le está hablando a un pueblo que Él ha escogido para que sea su representante en la tierra. Isaías capítulo 1 dice de la siguiente manera, versículo 2. Oí cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos ¿qué? Se rebelaron contra mí. Vamos todos juntos. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querráis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por los extranjeros y asolados por el asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no los puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son agravosas, cansado estoy de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Dios está hablando a un pueblo rebelde, a un pueblo que dice que Él lo escogió. En el versículo 2 dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Isaías dice en el versículo 3, aún los animales de carga saben quién es su dueño. Dice el versículo 3, el buey conoce su dueño, el asno el pesebre del Señor. Sin embargo, dice que su pueblo, el ser humano, no entiende quién es su dueño, ni mucho menos quiere tomar el lugar para el cual Dios lo llamó. ¿Por qué somos así? ¿Por qué Dios nos obligó? ¿Por qué Dios no nos obligó al crearnos a poner a que nosotros hiciéramos su voluntad, así como que si fuéramos robots? ¿Por qué en vez de darnos la opción de elegir entre el bien y el mal, no nos obligó y nos puso en nuestra mente, en nuestro corazón, así tiene que ser, blanco o negro, pero de ahí no te sales? En realidad Dios no hizo al hombre de forma, Dios hizo al hombre de forma perfecta, mejor dicho. Lo creó a su imagen, lo creó a su semejanza, depositando en él la libertad de poder obedecer o desobedecer. Pero en el capítulo 3 de Génesis vemos cómo la imagen de Dios fue distorsionada con el pecado, con la caída. Con la entrada del pecado a la raza humana, aunque la imagen no fue quitada del ser humano, fue dañada, degradada. Y aún tenemos la opción entre elegir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué cree usted? ¿Qué es lo que elegimos? Usted dígamelo. Nosotros elegimos lo malo. Y lamentablemente eso así es. Juan capítulo 3, versículo 19. Vaya conmigo hasta allá. Y mire por qué nosotros tenemos esa tendencia a buscar siempre lo. Mire, aunque seamos cristianos, siempre andamos con un ojo para allá y el otro para acá. Como que somos camaleones, ¿verdad? El camaleón le da vuelta, está viendo para él y el otro ojo lo tiene viendo para así a veces. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia. Juan capítulo 3, versículo 19. Dice, y esta, ¿lo tenemos? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? Porque simple y sencillamente nuestra naturaleza nos impide hacer lo bueno. Nuestra naturaleza nos jala. Y fíjese bien, si usted es cristiano y usted no tiene una lucha diaria con su pecado, es bien difícil creer que sea cristiano. Porque el pecado debería de incomodarlo a usted. El pecado debería de hacerlo sentir mal. Porque el pecado no debería de hacernos sentir bien a nosotros como cristianos. No podemos tomar una medicina si no sabemos cuál es la enfermedad. Usted no puede ir a la farmacia y comprar una medicina para una enfermedad que no conoce. Lo peor en el caso, una medicina que no tiene nada que ver con lo que tiene. Necesitamos conocer la enfermedad para aplicar la medicina correcta. La pregunta es,
¿Cuál es nuestra enfermedad? Nuestra enfermedad se llama pecado. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Cuál fue su principio? ¿Por qué usted y yo, aún siendo cristianos, y sabemos que es malo lo que estamos haciendo, por qué lo seguimos haciendo? ¿Qué dice Dios acerca de nuestro mal comportamiento? ¿Sabía usted que una definición de pecado es hacer las cosas de forma desafiante para con Dios? Cuando usted levanta el puño y dice, yo voy a hacer lo que yo quiera. Esa es una forma es una definición de pecado. Ahora, antes de contestar todas esas preguntas, revisemos primero cuál es la condición del ser humano. Vamos a explorar primero qué fue lo que Dios hizo con nosotros. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted? ¿Qué es lo que Dios me dio a mí? ¿Por qué Dios puso en nosotros su imagen y semejanza en nuestras vidas? Mire que está la par suya. Él está creado a la imagen y semejanza de Dios. Y este está muy feo para que sea. Es que no está hablando de la imagen física. Está hablando de la imagen espiritual de Dios. Ahora, si vemos Isaías, allá donde estábamos, vamos otra vez allá a Isaías. Isaías le está predicando al pueblo de Judá, que también se le llama en forma general pueblo de Israel. Dice el versículo 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Sabe usted que volverse atrás es pecado? Ahí lo dice. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, los que se hicieron para atrás. Aquellos que comenzamos a conocer del Evangelio y de repente renunciamos. Estamos yendo para atrás, estamos en pecado. ¿Por qué queréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Está hablando de pensamientos y de sentimientos dañados. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. El ser humano, hermano, fue creado por Dios. Eso queda claro en la Escritura. Bueno, si usted cree que el ser humano viene de la evolución, bueno, usted está equivocado, déjeme decirle, desde ya. Le voy a dar un ejemplo. ¿Usted cree que el cerebro que usted tiene es producto de la evolución? No. Dice en Génesis 1 que los animales dieron a luz más animales y el único que dio a luz hombre fue otro hombre. Un mono va a dar un mono. Una vaca va a dar una vaca. Y un ser humano va a producir otro ser humano. Y eso es lo que la Biblia enseña. Yo quiero una evolución. Bueno, pues siga creyendo que es pariente de Chita, pero yo no. Mi Biblia no enseña eso. Es más difícil, hermano, creer en evolución que creer en la palabra de Dios. Si la evolución todavía no ha podido ser, todavía no se ha podido comprobar. Es que mire que hubieron unos experimentos, dígame, ¿qué animal cambió a ser otro animal? No hay uno todavía. Entonces, la Biblia dice que Dios creó al hombre, y como podemos ver, no lo creó así por así, sino que también dice que la Biblia que Dios le dio características especiales. En el Salmo capítulo 8, versículo 4, corra conmigo, hoy va a usar su Biblia, y si no trajo, pues ahí está la pantalla. Salmo capítulo 8. Versículo 4. Aunque es una profecía del rey David, que está hablando, y allá se vuelve a repetir en Hebreos capítulo 2. Dice el versículo 4, el Salmo 8. Digo, está hablando él diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho, ¿cómo dice? Poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios nos creó para que fuésemos
excelentes. Si lo único que nos hace falta es volar. Es lo único que nos hace falta. Dice que nos hizo poco menor y que tenemos autoridad sobre toda la creación de Dios. Génesis 1:28. A ver si me lo regalan rapidito en la pantalla. Dios nos creó para que fuésemos excelentes, poseedores de honra y autoridad. Y a eso mismo apunta este versículo, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es lo que Dios hizo para usted y yo. Dios nos dio su imagen, su semejanza, para que fuéramos sus representantes en la tierra. El hombre, a diferencia del resto de la creación, era el único en todos estos aspectos. Ay, el león, el rey de la selva, sí, tráigame un fusil a ver si no le hacemos un tapete. Ah, que los elefantes, vaya a ver allá en África cómo se le están comiendo. ¿Y qué es el otro hombre? Ah, que las serpientes, vaya a ver cómo se esconden cuando ven a un hombre. Hay autoridad de parte de Dios sobre toda la creación. El hombre tenía acceso a todo, aún hacia Dios mismo. Recuerden en Génesis capítulo 3, dice que él se reunía con el hombre y que dice que un día iba Dios caminando. Yo puedo imaginar esa escena de que Dios caminando con el hombre, platicando: mira, Adán, ¿cómo te va con Eva? ¿Verdad? ¿Quieres alguna consejería matrimonial? Porque las mujeres siempre son complicadas. ¿Amén? No es cierto. ¿Alguna consejería? Hermano, Eva, y esa comunión que tenía Adán y Eva con Dios. Porque así es. Para eso Dios lo hizo. Pero fíjese bien, aún con todo eso, el hombre no se quiso sujetar a la voluntad de Dios. Aún con todo lo que Dios le había dado en sus manos, no se quiso sujetar. Y fíjese bien, aún con todas las bendiciones que Dios nos da, día con día, muchas veces no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos hacer lo que a nosotros nos place. Lo que yo creo que es lo que me conviene, ¿no? Si tú y yo no sabemos lo que conviene, la misma Biblia dice que cuando oramos, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque ni siquiera eso le podemos decir al Señor. Isaías le está recordando al pueblo de Dios todo lo que ha hecho. Y dice: crié hijos y les di esto y les di lo otro, pero estos, en vez de agradecer, dice, se rebelaron. En los primeros 11 capítulos de Génesis habla de cómo Dios trata con la humanidad, y del capítulo 12 en adelante comienza a hablar de cómo Él formó el pueblo de Israel, empezando con Abraham. Y este pueblo que Él formó, el pueblo de Israel, al cual se está refiriendo Isaías en el capítulo 1, dice que ellos iban a venir a ser un reino de sacerdotes sobre la tierra que iban a guiar a las otras naciones a la adoración del verdadero Dios. Dios los había creado, los había engrandecido, pero ellos se habían rebelado contra la voluntad de Dios. El pecado que gobernaba en sus vidas los llevó de forma voluntaria a desafiar la voluntad de Dios. Mire, volvamos allá a Isaías, donde estábamos. Yo no sé por qué estoy en Salmo, pero vamos a Isaías. Versículo 3. Versículo 2 dice: oí cielos y escucha tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra mí. Hermano, el rebelarse es una forma desafiante de decir no a la voluntad de Dios. Y muchas veces lo hacemos de forma voluntaria, aún conociendo las consecuencias. Ellos decidieron no adorar al único y supremo Dios, al Santo de Israel, a Jehová. Ellos dijeron: no, y nosotros no queremos con Él nada. Y esta mañana podríamos pasar hablando sobre la condición pecadora de Israel y del hombre.
Pero lo que me interesa, hermano, en esta mañana es que usted y yo hablemos también de la condición de muchos creyentes que, conociendo la medicina, rehúsan tomársela. Y si se la toman como ellos quieren. El doctor dijo, te vas a tener que poner una inyección cada 2 semanas. Pero como no me gustan las inyecciones, cada 3 meses. Y va el doctor después, mire, ¿y cómo va con su...? Dije que todavía me duele. ¿Y se ha puesto la inyección como le dije? No, fíjate, ahí está el problema. Ahí está el problema. Dice en la receta de cocina, póngale una cucharadita de sal. Y usted dice, es que no le siento sabor, y le mete una cuchara sopera. Después es agua salada. La enfermedad del pueblo de Israel, como la de la humanidad, como la que nosotros los cristianos tenemos, es la misma. El pecado, y la cura siempre ha existido y se llama Jesucristo. Algunos se han tomado la medicina y el doctor les dice que dejen. Fíjense bien, cuando usted tiene un problema de, mire, yo tengo un problema de estómago ahorita y tuve que ir al doctor esta semana y me dijeron, mire, usted tiene un problema y tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, tiene que hacer un montón de cosas. Pero muchas veces, desde cuando nos vienen diciendo, mire, si usted no quiere sentir ese dolor en su estómago, usted tiene que dejar de comer chile, café, spicy food, todo grasito, ¿verdad que sí? Nos dice el doctor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Atáscate, camión, que aquí hay lodo. Y todo lo que le pongan enfrente, usted le echa. Usted le pone, hermano, se lo digo por experiencia, mi esposa me regañó esta semana por eso. Es que vos todo lo que los hermanos te dan de comer, todo lo que te ponen enfrente, tú lo pareces aspiradora. Amén. Es sabia la mujer. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? De que el doctor nos dice, ¿sabe qué? Tengan cuidado, no haga desórdenes, aliméntese correctamente. Y es lo mismo lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Hermanos, tenemos una medicina que se llama Jesucristo. Nuestro pecado no se va a curar nada más escuchando alabanzas. Tenemos que alimentarnos correctamente. Un día de estos dije, voy a alimentarme bien y voy a puros de esos jugos verdes. Y me compré el Nutribullet, le metí un parecía loco todos los días ahí licuando. Y sí, estaba rico. Pero comencé a ver algunas deficiencias también. Necesito proteína. Necesito tomar vitaminas. Necesito hacer ejercicio. No solamente con una cosa, no, necesitamos de todo. El paquete completo, pero en medida. Muchos juegan a ser cristianos, pero en realidad su vida está lejos de la santidad y la piedad. Como dice Isaías en versículo 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre del Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y podemos tener una maratón de predicadores muy famosos y nada de famosos como yo. Y enseñar lo mismo y no cambiar. El pastor Junior dice, el hecho de que vivas en un garage no significa que te vas a hacer carro. El hecho de que vengas a la iglesia no significa que seas cristiano. Para ser cristiano necesitamos cambios. Y para hacer esos cambios necesitamos entender de que somos débiles y que necesitamos a Jesucristo como medicina. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Este versículo creo que usted ya se lo sabe de memoria. Este versículo es un versículo muy bonito que nos habla de una realidad de lo que fuimos y de lo que somos ahora. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois, ¿qué dice? Familias escogidas. Eso significa linaje. ¿Qué son también, dice? Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable.
Fíjese bien en esto. La responsabilidad es anunciar las virtudes. Es la responsabilidad de anunciar el carácter, la misericordia, el amor, la verdad de aquel que nos rescató del fuego del infierno. Pero con una vida desordenada, con una vida pecaminosa, ¿qué vamos a anunciar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo le puedo venir a decir a un amigo, mira, sal de tus problemas de adicciones si yo también ando prendido? ¿Cómo le puedo decir, mira, venís, no tenés que ver a otra mujer si también las andas viendo? Hermano, tenemos el compromiso de anunciar el carácter de Dios. Y Dios es santo. Ser santo dice porque yo soy santo. Lo que hacemos muchas veces con una vida así es alejar a otros del camino. No, y vos cristiano. Es que esta nada más es para refrescarme que está haciendo calor. ¿Ah? ¿Cómo no? ¿Ah? Es que el camino está largo. Tengamos cuidado, porque el pecado nos puede atrapar. Segundo punto que quiero compartir esta noche y preguntarle qué es el pecado. Tengo un problema de tiempo, entonces veo que está despierto. Está despierto. Gracias. Eso sí lo despertó, ¿verdad? Eso lo despertó, ¿verdad? Ya esté de noche, dije, ya nos vamos entonces. Segunda cosa que quiero compartir en esta tarde es, ¿qué es el pecado? ¿Qué entendemos por el pecado? Primera de Juan 3:4. Allá adelantito de Pedro, donde estamos, Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado que es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la violación de la palabra de Dios de forma deliberada o por ignorancia. Algunos quieren apelar, ¿verdad? Es que yo no sabía, mira, aquí no hay tal cosa que yo lo hice porque no sabía. ¿Qué es lo que no sabemos que es malo? Sabemos que mentir es malo, amén. Sabemos que robar es malo. Sabemos que adulterar es malo, chismear es malo, codiciar es malo, ser respetuoso con Dios o con las cosas de Dios es malo. Estoy hablando de los 10 mandamientos. Póngalos ahí y usted diga, vamos a ver, ¿cuál de todo esto sé que no es malo? Si todos lo sabemos. Aún, fíjese bien, los que no son creyentes saben que son cosas malas. ¿Cómo no vamos a saber nosotros? El pecado es la ley que gobierna a los hombres y que lo practican de forma voluntariamente. Oiga bien, el pecado gobierna el ser humano. Y se practica voluntario, nadie te obliga. Tú sabes lo que estás haciendo y cuáles serán las consecuencias. Tú decides si lo haces o no. Tú decides si te vas a echar ese traguito, tú decides si te vas a ir con la mujer del prójimo, tú decides si vas a hacer cosas que no te convienen, tú decides si vas a seguir hostigando a tu prójimo o si vas a seguir maltratando a tu esposa, tú decides, pero sabes que está malo. Santiago lo dice de esta manera, ahí atrasito, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Sino que, me gustaría que lo leyera despacito conmigo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Déjeme decirle qué es. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son todas aquellas pasiones que hay en su mente. Cada uno es tentado por su propia pasión. Son aquellos antojos que usted tiene. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, hermano, me daban unos antojos, a mí, no a ella. Ya, aunque no lo, si me daban, pues. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? A medianoche íbamos allá en Los Ángeles, es más común ver en cada esquina una troca con tacos, ¿verdad? Todavía no habían hecho el gavilán,
ahí en la Broadway, ¿verdad? Y ahí íbamos. Y a la medianoche parecíamos dos locos ahí comprando. Pero eran nuestros antojos. Entonces, cuando cada uno de su propio antojo es atraído por ese antojo y es seducido por ese antojo. Atraído significa ser arrastrado. Hay pasiones que nos arrastran, hay pensamientos que nos arrastran. Aquí los traemos y que muchas veces nosotros los liberamos y nos arrastran. Ahí están los 50 años que he vivido, no se le han borrado. Los 20 años que he vivido no se les ha borrado. Mis 30 años que he vivido no se me han borrado. En el Evangelio. En el Evangelio, que conste. ¿Ah? Hermanos, ahí están guardados. Y cuando usted comienza a sacarlos a flote, ellos lo van a arrastrar. Fíjate que yo me acuerdo, ¿te acordás de las cheladas? Sí, va, vos te acordás, sí, va, mira, y comienza a hablar. Y comienza a darle rienda suelta a su cerebro. De repente va a estar comprando una. Es que me acordé de la fulanita, fíjate que por aquí traigo el número, a ver, le voy a marcar. Te está dando rienda suelta a su concupiscencia, a su antojo. Entonces, en otras palabras, somos de naturaleza pecadora. En nuestra mente siempre están las ideas que no son agradables a Dios. Y si usted le da rienda suelta a estos, si usted no lleva cautivo estos pensamientos hacia Dios, posiblemente estos pensamientos lo arrastren a usted. No, hombre, si es un gran hermano, y si mira, y gran servidor. No, si es ser un gran pastor, fíjate, hermano, pero le dio rienda suelta a su concupiscencia y se dejó arrastrar. Ay, todos le echan la culpa al diablo, fíjese. Ah, pastor, es que el diablo es chuco. No, el chuco es uno. El chuco es uno. Un día estaba llorando el diablo allá afuera. ¿Por qué está llorando? Le pregunto. Que todos los evangélicos de allá adentro del taber dicen que es mi culpa, que por eso pecan. La Biblia no dice eso. Y le echamos la culpa al animal este. Y no se da cuenta que somos nosotros mismos los que llevamos acá adentro nuestro pecado. Y usted decide liberarlo, ¿no? Por eso dice Pablo, 2 Corintios 10:5, dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras ideas, nuestros pensamientos deben estar relacionados con obedecer a Cristo. Si tienes problemas con el alcohol o con las drogas, deja de pensar en eso y sujeta tus pensamientos a la palabra de Dios. Llénalos con palabra de Dios. Si tienes problemas con la pornografía, deja de ver películas o programas que la promuevan o que te alebresten el pensamiento. Si tienes problemas con tu carácter, tienes que trabajar en algo que no te influya. Es que me molesta. Pues no te molestes. ¿Sabe? Nosotros nos enseñaron en consejería que usted decide si se enoja o no se enoja. Usted decide. Y yo lo aprendí de un pastor de otra forma. Nadie te puede quitar el gozo. Tú lo entregas. Voluntariamente tú te despojas de eso y vaya, aquí está. Y comienza a sacar las uñas. El pecado está a la puerta buscando, queriendo tomar el control de tu vida, queriéndote alejar de la comunión de Dios con tu familia, con la comunión con tus hermanos, con todo aquello que valoras. Cuidado, no seas víctima de tus propios pensamientos. Por eso, dice el versículo 16, aventamos 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. Estamos en Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. La gente no tiene la culpa de nuestros problemas. No tienen la culpa de nuestras situaciones. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto y aprenderlo a asimilar también. Ahora, como conocemos la enfermedad, conocemos cuál es el problema, ahora busquemos la cura y el tratamiento adecuado para poder ser aliviados y dejar de sufrir. Pare de sufrir. Amén.
Ahorita le traigo la rosa bendecida. Ah, ¿cómo podemos parar de sufrir? Mire, esa palabra parar de sufrir es relativa. ¿Por qué? Porque aunque seamos cristianos siempre vamos a sufrir. La diferencia es que la Biblia nos dice que aunque estemos sufriendo tenemos que estar gozosos en Él porque tenemos esperanza en Él. No como las demás personas que sufren sin esperanza. ¿Y ahora quién me va a ayudar? El Chapulín Colorado es ficción. Pero ahí ya va ni el Chapulín. No, ese no va a salir. Es más, ya se murió. ¿Cuál es la medicina? Primera de Juan 3, 5, 6. Allá adelantito. Primera de Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Este me encanta. Y aquí me voy a entretener otros 40 minutos. Y sabéis, ¿estamos listos? Y sabéis que Él apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora vamos a tratar de responder la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para ser sanados? El pastor ya nos dijo que somos pecadores y que usted también es pecador. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a ser sanados? Bueno, veamos lo que dice el versículo. Dice el primero, y sabéis. El versículo está sugiriendo de que usted y yo sabemos algo. Que usted y yo sabemos quién vino a morir por nuestros pecados. Amén. Entonces, lo primero que usted tiene que estar seguro es que usted conoce quién es el que quita su pecado. Y si realmente usted conoce a Cristo, entonces usted tiene un buen principio. Necesitamos entender que solo a través de Jesucristo podemos tener el perdón de pecados. No hay otro que no pueda acercarnos a Dios, no hay otro intercesor, no hay un intermediario, no hay otro intermediario entre el hombre pecador y el Dios que no tolera el pecado. ¿Sabe usted por qué muchas veces nuestros hijos no nos dicen que han hecho alguna travesura? ¿Y por qué andan escondiendo a veces las cosas? Porque saben que la ira divina cae. Es que ya conozco a mi papá, es que ya sé lo que me va a decir, es que ya sé como mi mamá, ¿verdad? No hay un intermediario. Fíjese doña Chole que le quería contar de que su hijo, pero no le va a decir nada, no le regañes, una niña todavía no sabe lo que hace. No hay un intermediario. Pero entre nosotros y Dios sí hay uno que se llama Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual usted y yo podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. No hay otro. No hay otro. Entonces, lo primero que necesitamos conocer es a Jesucristo, la medicina para nuestra enfermedad, que es el pecado. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que continúan tomándose la medicina diariamente? No sé si usted toma algún tratamiento médico. Mi esposa sí. Ella se inyecta en la mañana, en la tarde insulina, toma sus pastillas, ¿verdad? Es algo normal que yo he visto en ella durante 10 años, más de 10 años tal vez. A veces tiene crisis, a veces no. Recuerdo una vez fuimos al doctor y le dijo el doctor, ¿sabes qué? Dijo, yo te puedo quitar la insulina, pero tú tienes que hacer 2 cosas que yo no puedo hacer por ti. Comer bien y hacer ejercicio. Y esto me apunta a lo mismo. Dice el versículo, ahí donde estamos, en el versículo 6, 3:6 de Primera de Juan. Todo aquel, ¿cuál es la palabra ahí? Permanece en Él. La clave es permanecer. Todos aquellos que perseveran en las enseñanzas de Jesucristo son sanados continuamente. Todos los días. Todos los días somos lastimados por el mundo, todos los días somos sanados por Jesucristo. Pero ¿cuál es la clave? Permanecer. Esto no significa que un día usted no vaya a fallar. Significa que su enfermedad, el pecado, está siendo tratada y sigue tomando su dosis diariamente, se sigue alimentando correctamente con la palabra de Dios, sigue haciendo sus ejercicios espirituales, oración, lectura bíblica, servicio, se congrega y deja de hacer desórdenes. Obviamente usted va a ser sanado de su vida espiritual también. Hermanos, necesitamos permanecer.
Dice que todo aquel que permanece en Él no peca, hermano. Todo aquel que está tomándose su medicina constantemente tiene, tiene la garantía, por lo menos dentro de lo que es la sugerencia médica, que puede llegar a ser sanado. Pero en Jesucristo sí dice, si usted todos los días permanece en Él, usted se va a mantener en Él. ¿Sabe usted por qué a veces nosotros pecamos? Porque nos descuidamos. Descuidamos nuestra oración. Mire, que estamos orando a las 4 de la mañana, hermano. Hermano, a ver, uno no se quiere levantar. Pregúnteme a mí. No quiero ir a la iglesia, no quiero, tenés que ir, levantate, no quiero ir, no levantate, si vos sos el pastor. No quiere a veces uno levantarse. Pero necesitamos permanecer. Necesitamos permanecer en Él para no pecar. Pero si usted permanece nada más el domingo, entonces le puedo garantizar que de lunes a viernes a sábado va a pecar. Se lo garantizo. Y el domingo vengo a darme golpes de pecho y decir, Señor, perdóname. Tenés que permanecer todos los días. Para que el domingo que vengas, no vengas a llorar por tu pecado, sino que vengas a darle gracias a Dios porque no pecaste. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Entonces, ahora, ¿qué sucede con aquellos que aún conociendo la medicina no se la toman? O siguen enfermos, mejor dicho. ¿Se ha fijado usted que al tío Toño le dieron medicina para su problema en el riñón? Y sigue enfermo. ¿Y usted qué tiene? No, pues el mismo riñón. Y las medicinas, las cosas no me dan efecto, dice. Pues si no se la toma, ¿cómo quiere que le haga efecto? Dice ahí mismo en el versículo 6, aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Le ofrecieron la medicina, tal vez se tomó una pildorita, pero dejó de tomársela. Son aquellos que llegan a las iglesias, se les predica el evangelio, pero no perseveran. No se tomaron su medicina, no quisieron seguir el consejo. No quisieron seguir la receta del doctor. Al igual, tal vez a usted o a mí nos han detectado alguna enfermedad y el médico nos da instrucciones. Yo recuerdo que hace como unos 3 años me encontraba un problema en el estómago de una bacteria. Me mandaron con un especialista y me dijeron se tiene que tomar este antibiótico. Me tomaba 1500 miligramos de antibiótico, 3 pastillotas así, por 15 días. Y me dejaron otra por 30 días para matar la bacteria. Si nosotros seguimos las instrucciones al pie de la letra que el médico nos da, tenemos un buen porcentaje de ser recuperados de nuestros problemas. Pero mientras tome la dosis como usted quiere y no siga las instrucciones, su recuperación no va a ser un éxito. De lo contrario, seguirá enfermo. Si usted tiene diabetes y el doctor le dice tiene que tomarse la medicina, haga el ejercicio. No, ¿a quién le gusta comer vegetales? A mí no, hermano, le soy honesto y me confieso pecador. Mi esposa dice, no digas eso a la gente, porque pero me confieso pecador, no me gustan los vegetales. Lo único que me gusta es la sopa de espinaca y de frijoles, de pata, de pata. Pero hermano, tómese la pastilla para la presión alta, no es la que tómese la medicina para los problemas estomacales, tómesela, hermano, toda medicina o toda enfermedad necesita tomarse la medicina de forma disciplinada, ¿sí o no? Todos los días, a la misma hora. Ahora, ¿quiénes son estos entonces? Son aquellos que saben cuál es la solución, pero aman más su pecado, aman más sus pasiones, siguen enfermos. Nunca salgo de la misma. Revisa tu vida. ¿Qué tan obediente eres a la palabra de Dios? Aunque ya vimos que el hombre, el ser humano es pecador, aunque ya vimos que aún siendo elegidos tenemos esa tendencia a pecar, tenemos esperanza. Tenemos
la posibilidad de ser sanados. Se dice que el cristiano que no tiene una lucha diaria contra el pecado no es un cristiano. Quiero decir que como creyente nuestra lucha es de todos los días. Todos los días peleamos con nuestras deficiencias. No somos, por eso decimos, no somos perfectos. Y cada uno de nosotros lucha con eso, con su temperamento, con sus pensamientos, con sus emociones. Todos los días luchamos con eso. Todos los días. No solo es un momentito, es parte de nuestro deber vivir como creyente. Ahora, si usted y yo tenemos esa lucha y fallamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primera de Pedro 1:9. Perdón, Primera de Juan 1:9. Yo le llamo a este versículo el botiquín de primeros auxilios del creyente. ¿Qué es lo que tiene usted en un botiquín? Lo primero que me viene a la mente es el alcoholazo. Para desinfectar, hermano, para desinfectar. ¿Qué es lo que tenemos en el botiquín? Tenemos cura, alcohol, oxígeno, agua oxigenada, perdón. ¿Qué más tenemos? Pastillas para el dolor de la cabeza, para el estómago, curitas, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Esparadrapo, ¿se acuerdan de eso? Entonces, ¿para qué es todo eso? En un momentito usted tiene una emergencia, usted va al botiquín, agarra y usted comienza a tomar sus primeros auxilios. Entonces este es el botiquín de primeros auxilios del creyente. Dice el versículo 9, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Él? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, versículo 1. Aquí Él está hablando a creyentes, no le está hablando a gente del mundo, a personas que conocen y han oído el Evangelio de Jesucristo y que alguna vez han tenido la tendencia a fallar o han fallado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice. Y si alguno, no está diciendo que nunca vamos a pecar, y si alguno hubiere pecado, o sea, alguno, hoy no me tomé la pastilla, pero ayer no me tomé la pastilla, ¿verdad? Pues te la tomas mañana o te la tomas al ratito. ¿Sí me está entendiendo? A veces, hermano, a doble dosis se va a intoxicar, hermano. Hermano, a veces nos han dejado un tratamiento y se nos olvida tomarnos la pastilla. Se me olvidó, ¿verdad? Entonces me la tengo que tomar después. Entonces dice, vamos acá. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si a alguno se le olvidó tomar la pastilla, o sea, si alguno pecó, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, el desafío de esta mañana es que usted y yo apliquemos la medicina correcta a nuestra enfermedad. Hermanos, nuestra enfermedad no va a sanar buscándolo en libros de superación, 30 formas de cómo ser sanado. No, nuestra enfermedad se va a sanar a través del Evangelio de Jesucristo. Romanos 1:16, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí es donde empezamos, con el Evangelio. El requisito es confesar a Dios nuestros pecados. Aunque Él ya lo sabe, Él quiere que de sus labios salga la confesión de arrepentimiento. Señor, la regué. Señor, me equivoqué. ¿Cierto o no que nosotros a veces creemos con nuestros hijos? Usted ya sabe lo que hizo su hijo, ¿verdad? Yo no me lo comí y el montón de migajas aquí, ¿verdad? Yo no me lo comí, ¿verdad? No, vos te lo comí, no, decime la verdad, ¿verdad? No, y lo sigue negando. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Se va a enojar más, ¿verdad que sí? Por mentiroso te va a castigar, le dice. Pero dice, sí, me lo comí todavía con el bocado en la boca, sí. Terminátelo pues, ¿verdad? Ya estuvo, ya lo mordiste, ¿verdad? Ya lo babeaste, ya, comételo. Entonces, Él quiere oír de sus labios que está arrepentido. Decirle, Señor, ¿sabes qué? Sí, fallé, me equivoqué y te pido perdón. Porque dice que cuando usted hace eso, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios. Gloria a Cristo.